Yo le he colocado a la reflexión como título: una cosa es conocer y otra cosa es poner en práctica. Todo lo que yo les voy a decir ustedes lo conocen. Ustedes tienen acceso a la palabra y si tienen realmente a Jesucristo en su vida, tienen al Espíritu Santo que los guía a la verdad. Entonces conocen. Pero yo quiero que ustedes hoy, a la luz de la palabra, miren si todo aquello que conocen de la obra de Cristo en la cruz, ustedes lo interiorizan y lo ponen en práctica. Porque a Dios no le agrada tanto la persona que oye. ¿Quién le agrada más? La persona que hace. La persona que hace. Y nosotros siempre vamos a estar luchando en ese querer y ese hacer. Porque nuestra naturaleza pecaminosa y el diablo usa eso, nuestra naturaleza carnal, para que nosotros permanezcamos en ceguera. El Señor ya nos ha hecho libres, pero Satanás es muy astuto. Él es el príncipe de este mundo, príncipe de los aires, de las potestades de las tinieblas. Y él siempre va a estar tratando de impedir que nosotros pongamos en práctica la palabra de Dios. Pero como ustedes y yo sabemos, nosotros en Cristo somos más que vencedores. Entonces, busquen Efesios 2 y vamos a leer todo el capítulo. Quiero como introducción decirles un proverbio, decirles un dicho. Yo soy de muchos dichos porque yo crecí en una casa, en una familia donde se decían muchísimos dichos, porque yo soy de origen campesino. Del dicho al hecho hay mucho trecho. ¿Quién sabe qué quiere decir ese dicho popular? Bueno, y a eso es lo que yo me voy a ir, que una cosa es conocer y otra cosa es poner en práctica. Ustedes se pueden saber la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis y de ella no poner en práctica nada. ¿De qué le sirve a usted recitar un poco de versículos si tú no los aplica? Quiero contarles algo de mí. Quiero que entiendan lo que yo hoy les voy a dar como reflexión. Yo tengo 62 años, entre 9 y 10 años, creo que a los 10 años yo tuve un accidente con pólvora. Como yo soy de origen campesino, estábamos en una situación paupérrima, en mucha necesidad. Mi papá no tenía trabajo, él era tractorista, todero. Mi mamá recogía lo que quedaba de las cosechas de soya, de millo, lo vendía y con eso comíamos. Nosotros somos 6 hermanos, 3 hombres y 3 mujeres. Vivíamos con mi bisabuela y mis 2 papás. Y era una situación bastante difícil la que estábamos pasando y nos vinimos a donde la familia de mi mamá, que vive en Santander de Quilichao. Como a los 15 días de haber llegado, un primo, yo tenía 10, un primo tenía 15 y me dijo: Isabel, a mí me dicen Chava o Isabel en mi casa. Vaya y le pide a mi tía un fósforo. Mi mamá estaba escuchando con mis tíos y hablando, como poniéndose al día en todo, después de tantos años de no vernos. Estaban oyendo la ley contra el AMPA. Yo fui y le pedí un fósforo y mi mamá me pasó el fósforo. No me preguntó para qué ni nada, ella siguió hablando y yo fui. Y le dije a mi primo: mire, ya conseguí el fósforo, y me pasó un tubito y dijo: ay, métale ese fósforo, que eso está ya de lo más de bueno y eso no pasa nada. Yo no puse a pensar que él había dicho que eso está ya lo más de bueno. Yo, como por congraciarme con los primos a los que yo no había conocido y que ahora estaba conociendo, pues le metí el fósforo y me volé 3 dedos y un ojo. El hospital de Santander no tenía las condiciones para atenderme a mí porque yo botaba sangre a borbotones. Del ojo a mí se me bañó toda la ropa, yo no me había quitado el uniforme porque ya nos habían metido a la escuela, toda la ropa roja, los tenis míos eran blancos y los vi eran rojos. Total que yo
Realmente no sé por qué, pero me salía demasiada sangre de los dedos y cuando nos trasladaron a Cali porque nos dieron una ambulancia del hospital, pues que no me podían atender ahí, yo llegué casi desangrada. Yo llegué con anemia aguda. Total, para resumir, que a mí me hicieron, me limpiaron los dedos, me operaron el ojo, me lo sacaron, creo, porque yo creo que me lo desfloripé. Bueno, y duré 6 meses hospitalizada. Cuando me iba a casar, que buscando la fe de bautismo y todo eso que se requiere en la partida, ¿cómo es? El registro civil, allí vi que a mí me habían puesto 16 litros de sangre. Ahí estaban los recibos. Familia, ¿por qué les cuento esto? Porque del dicho al hecho hay mucho trecho. Yo a partir de ahí dejé de ser niña, no volví a jugar. De hecho, a mí me tuvieron de familia en familia de mi mamá 4 años. Yo por eso me gradué como de 20 años, de 21 años del bachillerato, a lo que voy a graduarme de la universidad, porque dejé 4 años de estudiar. Yo comencé a ser una niña demasiado introvertida, demasiado acomplejada. Me volví huraña, yo no hablaba con nadie, llegaba de la escuela y llegaba a llorar. Lloraba y lloraba y lloraba hasta que mi mamá me daba una pela. Muy depresiva. Pero, ¿por qué les cuento esto? Porque si no fuera por Dios y yo no le hubiera creído a Dios, yo no estaría aquí contándoles esto. Familia, es cierto que para mí fue muy difícil. Si yo volviera años atrás, a los 10, 12, 13 años, a como yo era, y verme hoy, pues yo solamente puedo decir que es Dios el que ha hecho un milagro en mí. Es Dios. Y por eso yo vengo con autoridad hoy, me paro delante de ustedes a decir que si yo pude, ustedes también pueden. ¿Saben por qué? Porque uno no tiene excusa delante de Dios para no ser lo que Dios quiere que uno sea. En este momento yo soy un instrumento escogido en las manos de Dios, pero usted también lo puede ser. ¿Qué es lo que está impidiendo que usted sea ese instrumento en las manos de Dios? ¿Ah? ¿Qué puede ser? Usted puede poner miles de excusas. Es que yo no soy capaz, es que yo no puedo, es que esto puede más que yo. Todo lo que usted diga, para usted es valedero. Pero sí sabe, familia, que en Romanos 1 dice que usted no tiene excusa. Así como yo no la tuve. Yo me había podido quedar llorando toda la vida. Me había podido quedar ensimismada en lo que me pasó. Había podido culpar todo el tiempo a Dios porque realmente yo culpaba a Dios. Yo lo culpé. ¿Por qué permití eso en mi vida siendo yo tan pequeña? ¿Qué le había hecho yo a Dios? Pero eso no es excusa. Al final, ¿qué pudo la palabra de Dios? La palabra de Dios, porque a Dios gracias, mi abuela materna me había compartido de Cristo siendo yo de 6, 7 años. Y ya la palabra de Dios estaba sembrada en mí. Y en medio de mi dolor, en medio de mis complejos, en medio de mis angustias, porque crean, yo ni siquiera miraba a la gente de frente. Yo no miraba de frente. Me avergonzaba. Me sentía mal, me sentía horrible, fea. Y pensaba que nadie me iba a mirar con amor. Pero yo aprendí a leer en la Biblia. Y muchos pasajes de la Biblia se habían quedado grabados en mí. Y en medio de toda esa circunstancia, Dios cumplió su propósito por el cual me había traído a este mundo, por el cual permitió ese accidente.
Y uno, ¿quién puede decir que le da gracias a Dios porque perdió 3 dedos y un ojo? ¿Yo? Yo le doy gracias a Dios por eso. Porque si no hubiera sido por eso, yo no estaría aquí delante de ustedes para compartir la palabra de Dios, para compartir lo que Dios me ha enseñado a mí. Si ven que de algo que parece malo, aparentemente malo, sale algo bueno. ¿Por qué? Porque en Romanos 8:28 dice que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a sus propósitos hemos sido llamados. Así, familia, que le digo a cada uno de ustedes que no tienen excusa. No tienen excusa para no ser el instrumento que Dios quiere que sean. No tienen excusa para seguir en lo que usted tiene como atadura. No hay excusa. Porque si Dios hizo una obra en mí, también la puede hacer en usted. Y si Él me dio a mí el talante, la fuerza para salir, a usted también se le va a dar. Entonces, de aquí en adelante, usted no siga con lo que está haciendo mal, porque Dios se la va a cobrar doble. Ya varias veces le ha repetido a través de muchas cosas, de circunstancias y de personas, lo que hoy yo les voy a decir. Entonces no tiene excusa para seguir haciendo lo malo, porque Dios le vive repitiendo que tiene el poder para salir de eso. ¿Sí? Bueno, hasta allí vamos bien. Ahora sí, vamos a leer Efesios 2. Antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás. Pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados. Pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo Jesús. De modo que en los tiempos futuros Dios puede ponernos como ejemplo de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que nos tuvo, como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros, que estamos unidos a Cristo Jesús. Dios nos salvó por su gracia cuando creyeron. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Unidad y paz por medio de Cristo. No olviden que ustedes, los gentiles, antes estaban excluidos. Eran llamados paganos y circuncisos por los judíos, quienes estaban orgullosos de la circuncisión, aun cuando esa práctica solo afectaba a su cuerpo, no su corazón. En esos tiempos ustedes vivían apartados de Cristo. No se les permitía ser ciudadanos de Israel y no conocían las promesas del pacto que Dios había hecho con ellos. Ustedes vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza. Pero ahora han sido unidos a Cristo Jesús. Antes estaban muy lejos de Dios, pero ahora fueron acercados por medio de la sangre de Cristo. Pues Cristo mismo nos ha traído la paz. Él unió a judíos y a gentiles en un solo pueblo, cuando por medio de su cuerpo en la cruz
derribó el muro de hostilidad que nos separaba. Lo logró al poner fin al sistema de leyes, de mandamientos y ordenanzas. Hizo la paz entre judíos y gentiles al crear de los dos grupos un nuevo pueblo en él. Cristo reconcilió a ambos grupos con Dios en un solo cuerpo por medio de su muerte en la cruz. Y la hostilidad que había entre nosotros quedó destruida. Cristo les trajo la buena noticia de paz, tanto a ustedes los gentiles que estaban lejos de él, como a los judíos que estaban cerca. Ahora todos podemos tener acceso al Padre por medio del mismo Espíritu Santo, gracias a lo que Cristo hizo por nosotros, un templo para el Señor. Así que ahora ustedes, los gentiles, ya no son unos desconocidos ni extranjeros. Son ciudadanos junto con todo el pueblo santo de Dios. Son miembros de la familia de Dios. Juntos constituimos su casa, la cual está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Y la piedra principal es Cristo Jesús mismo. Estamos cuidadosamente unidos en él y vamos formando un templo santo para el Señor. Por medio de él, ustedes los gentiles también llegan a formar parte de esa morada donde Dios vive mediante su Espíritu. Y la palabra de Dios es verdad, es viva y es eficaz, y más claro no canta un gallo. Es muy clara la palabra de Dios, súper clara. Bueno, familia, vamos a ir desglosando para que entendamos que una cosa es conocer y otra cosa es poner en práctica. Dice ahí, desde el versículo 1 hasta el 3, que antes estábamos muertos. ¿Muertos en qué? En el pecado. Que antes de conocer a Cristo, porque Pablo se está refiriendo aquí al antes de tener a Jesús en su corazón. Antes de nosotros tener a Cristo en nuestra vida, ¿cómo estábamos? Muertos. Muertos espiritualmente, porque usted me puede decir, ay no, pero y yo siempre he estado viva, yo siempre he estado vivo. No, estábamos muertos espiritualmente, vivíamos como entes, dominados ¿por quién? Por el diablo. ¿A quién obedecíamos? Al diablo. Y usted tenía conocimiento, porque yo estoy segura que usted creció. ¿Quién creció en un hogar ateo? En donde no se hablaba de Dios. ¿En un hogar ateo? Ninguno. O sea que ustedes conocían, sabían que había un Dios. Porque nosotros, el pueblo colombiano, fuimos criados en una religión, en una cultura religiosa. Y nosotros sabíamos que existe un Dios. Lo sabíamos, sí. Sin embargo, estábamos muertos. Le obedecíamos, era al diablo. Y nos dejábamos llevar por la naturaleza pecaminosa que hay en nosotros. Desde pequeñito, desde pequeñita, recuerde todas las travesuras que hacía. Todos los pecados que cometía. Y era desde pequeña, desde pequeño. Yo era mala por naturaleza. Qué pobrecita yo que tuve ese accidente, no. Si Dios permitió que lo tuviera era porque lo merecía, porque Él tenía un plan con eso. Pero uno se victimiza. Ay, pobrecita yo. Eso era lo que pasaba conmigo después del accidente. Pobrecita, Dios tan malo, yo tan buena que era. No. Nosotros nacemos con una naturaleza pecaminosa y en nosotros no está hacer el bien sino el mal. No es eso lo que dice la palabra de Dios. Que engañoso es el corazón del hombre y perverso, más que todas las cosas. ¿Saben que nuestro conocimiento es demasiado limitado en saber hasta dónde podemos llegar a ser malos?
porque en nosotros hay tanta maldad que si no fuera por Dios, ¿qué sería de nuestra vida? Entonces, familia, dice aquí, antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objetos del enojo de Dios, al igual que todos los demás. Por supuesto que todo lo malo que yo hacía me hacía objeto del enojo de Dios. ¿Qué tantas cosas erróneas desde niña yo hacía que provoqué la ira del Señor a tal punto de decir, no hay otra forma de enderezar esta muchacha? Me toca hacer esto porque si no la pierdo. Y la gloria es para Dios porque Él hizo lo que tenía que hacer conmigo para que yo volviera los ojos a Él. Aprendí a leer en la Biblia, pero a pesar de estar tan pequeñita, ya me había desviado del camino. A tal punto que Dios tuvo que hacer algo radical en mí. Y Dios en su sabiduría me atrajo nuevamente hacia Él. Que duré resentida mucho tiempo con Él, sí. Pero al final en su paciencia Él hizo que yo entendiera que lo que había permitido en mi vida era porque Él tenía un plan maravilloso conmigo. Y yo no lo hubiera cumplido si Él no me hubiera permitido ese accidente. ¿Sí ven? A los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan a bien. Entonces, tenemos una vida nueva en Él, pero debemos entender que antes estábamos muertos, vivíamos en pecado, obedecíamos al diablo, seguíamos nuestros malos deseos y nos dejábamos dominar por nuestra naturaleza carnal. Por eso éramos objeto del enojo de Dios. Pero miren, del 4 en adelante dice que Dios nos ama, que Dios tiene para nosotros grandes bendiciones. Dice aquí en el 4, pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados. Pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo Jesús. De modo que en los tiempos futuros Dios puede ponernos como ejemplos de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que nos tuvo, como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros, que estamos unidos a Cristo Jesús. No es que yo me haya salvado a mí misma. Y no es que yo, por cosas buenas que haga, merezca la salvación de Dios. No es que nosotros, por muy buena gente, Dios decidió salvarnos. Es un regalo la salvación. Dios quiso salvarle a usted porque Él tiene misericordia del que quiere tener misericordia. Y Él tuvo misericordia de usted. Él tuvo misericordia de mí. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros en pago, en retribución a esa obra? Porque nosotros estábamos muertos. ¿Qué quiere decir? Que merecíamos el infierno, el fuego eterno. ¿Que Él cambió la dirección de nuestra vida? Sí. ¿Por cosas buenas? No. ¿Cosas buenas que yo haya hecho? No. De hecho, Él vino a sacar a lo que estaba perdido, a salvar lo que estaba perdido. Y nos eligió de lo más vil y de lo menospreciado. Entonces no éramos lo mejorcito. De hecho éramos lo peorcito. Nosotros que vivimos criticando porque vinieron aquí a colonizar esto los españoles y eran lo peor. Pues, ¿qué tenemos que hacer?
desechar lo malo que heredamos de ellos, porque así lo quiso Dios. ¿Qué le costaba a Dios enviar al rey y a la reina acá? A la realeza, y usted poder decir, es que mi apellido es de abolengo. De lo mejor o de lo peor, nunca nadie le dará la talla a Dios para merecer la salvación. Él nos la dio porque quiso. Acéptela y viva como Él quiere que usted viva. ¿Dios quiere vernos esclavos del diablo? ¿Dios quiere vernos esclavos del pecado? No, porque Él vino a eso, a liberarnos de eso. Y entonces mi pregunta es, ¿y cuál es la razón para que usted insista en ser esclavo, en ser esclava? ¿Cuál es la razón? ¿No conoce ya lo que yo le estoy diciendo? ¿No ha leído usted la palabra? Usted, Efesios, hace rato lo ha leído. Yo creo que ustedes se han leído la Biblia toda. Y si no se la han leído, tienen la oportunidad de hacerlo. O sea, ustedes conocen la obra de Cristo. ¿Qué razón hay? ¿Qué excusa hay para uno seguir haciendo lo malo? Viviendo en desagrado a Dios. No hay ninguna razón. Solo usted tiene que creer en Él, obedecerle a Él. Eso es todo. Así de sencillo, sí. Así de sencillo. Así de sencillo. Familia, la vida cristiana es fácil con Cristo. Solo que nosotros no dejamos que Él viva en el centro de nuestra vida. Dice en los versículos 4 al 7. Yo ya les leí, ¿no? Pues nos levantó de los muertos junto a el 8. Dios los salvó por su gracia. Cuando creyeron, ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Pues somos la obra maestra de Dios, el cual nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Dios nos ama a pesar de... Nos dio vida a través de Jesucristo, nos levantó. Cuando levantó a Cristo, nos sentó junto a Él en el cielo y nos unió a Él. Nos salvó por su gran amor y gracia y somos su obra maestra. Ahora sí usted puede decir, no, yo no soy de lo vil, de lo menospreciado ya. Yo soy nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. Sacar pecho porque tiene a Jesús. No por lo que usted pueda hacer, por los talentos y los dones, las habilidades. Todo lo que usted tiene, le cuento, es de Dios. Usted no tiene nada que no se lo haya dado Dios. Entonces, ¿de qué se va a gloriar? Yo una vez prediqué acerca de eso, ¿no? Que uno no debe jactarse de nada. ¿Y usted de qué se jacta? ¿De qué puedo jactarme yo? Yo sin Dios no soy nada. ¿Saben quién brilla en mí? Dios. Porque yo soy una vasija de barro. Nosotros somos barro. El que hace la obra en nosotros es Dios. Pero les cuento que Él no hace nada si usted no se lo permite. Porque Él le dio libre albedrío. Entonces puede uno decir, ay no, ¿y por qué yo sigo siendo tan fea? ¿Por qué será? Porque no dejo que Dios actúe en mí. Porque no dejo que Dios obre en mi vida. Usted tiene la solución en sus manos. No porque usted haya querido ni porque se lo merezca, sino porque Dios quiso elegirle a usted. Y entonces, ¿qué va a hacer? ¿Seguir así? ¿O se va a sacudir? Y apropiarse del poder de Dios. Y miren lo bonito, porque en estos tiempos de conflicto entre Palestina y
y el pueblo de Israel, que es el pueblo escogido por Dios. Muchos de nosotros que no sabemos la historia o que al leer la palabra de Dios no la interiorizamos, nos vamos en contra del pueblo de Israel porque el diablo coloca en la gente el antisemitismo, los semitas, coloca odio. El diablo odia a morir a los hijos de Dios y por lo tanto odia a morir al pueblo escogido por Dios. Pues les cuento que junto con el pueblo de Israel nosotros formamos parte. Así dice la Biblia. Así que si usted odia a Israel, vaya poniéndole cuidado, porque el enemigo lo está usando, la está usando. El pueblo de Israel ha cometido muchas cosas feas, pero ¿saben que el pueblo de Israel es el pueblo escogido por Dios? Y nadie que se meta con el pueblo de Israel va a salir victorioso. De hecho, John estuvo haciendo el estudio de Zacarías, ¿no? Y en el último capítulo que se habla de la guerra de Armagedón, en donde 200 millones de ejércitos, 200 millones de personas van a ir contra Israel. Y miren que a mí bueno, yo lo había leído muchas veces, pero ese día me dio cosa, me dio cosita. ¿Saben por qué? Porque ahí dice que Dios mismo va a pelear por ellos. Y allí se describe exactamente a los zombies que uno ve en esas películas de terror. A los zombies. Dice que Dios les pudrirá los ojos, que la lengua se les pudrirá en la boca y que la carne se les caerá a pedazos y que entre ellos mismos se van a destruir. ¿Cierto? Tan chistoso. Es tremendo porque allí se describe lo que uno ve en esas películas, que yo hasta las quito porque a mí eso me da escozor. Así va a ser. Dios mismo pelea por ese pueblo. ¿Que ha hecho cosas malas? Sí. ¿Que allá se hacen un poco de cosas feas? Sí. Pero un día Dios les va a abrir a ellos los ojos y ellos van a llorar amargamente. Porque han menospreciado a un Dios que ha sido tan bueno con ellos y que los escogió. Nosotros somos las ramas injertadas, así que no menosprecie ese pueblo, porque ellos son las ramas reales. ¿Ustedes han oído qué es un injerto? Hoy día se hace mucho eso. Ustedes no ven unos aguacatotes gigantotes, dice aguacate injerto. Naranja injerta. ¿Por qué? Porque sacan un pedazo de otra parte y lo ponen en un árbol. Y ahí dice, nosotros somos injertos. El tronco es Dios. Las ramas son el pueblo de Israel. Y los injertos, las ramas injertadas somos nosotros. Entonces, vaya pidiéndole a Dios que le coloque amor por Israel y que usted ore por la paz de Jerusalén todos los días. A mí en el versículo que nosotros recibimos el 31 de diciembre, me salió que orara por la paz de Jerusalén. Oremos por la paz de Jerusalén, porque eso es lo que quiere Dios. Entonces vamos a ver que de ambos pueblos Dios ha hecho uno. De dos pueblos Dios ha hecho uno. Vamos a leer entonces los versículos del 11 al 18. Unidad y paz por medio de Cristo. No olviden que ustedes los gentiles, claro, aquí en la Biblia se habla de gentil, de todas las personas que no son judías. Entonces, aquí se hace claridad del pueblo judío y de los que no lo son, ¿sí? De los gentiles. ¿Nosotros qué somos? ¿Judíos o gentiles? Gentiles. Gentiles. Pero vamos a ver qué pasó
Leamos la historia. No olviden que ustedes los gentiles antes estaban excluidos. ¿Excluidos de quién? Del amor y la gracia de Dios. Nosotros andábamos por el mundo, como vamos a ver, sin esperanza. Y estábamos mandados a la olla, a la paila mocha, al fuego eterno, al infierno. Pero miren la gracia de Dios sobre nuestras vidas. Eran llamados paganos incircuncisos. ¿Qué tal esos judíos, cómo nos llamaban? Estos incircuncisos. Paganos incircuncisos por los judíos, quienes estaban orgullosos de la circuncisión, aun cuando esa práctica solo afectaba su cuerpo, no su corazón. ¿De qué vivían orgullosos los judíos? De que ellos tenían el Dios verdadero. ¿Tenían razón al sentirse orgullosos? Sí. Ay, ¿qué tal Dios revelarse en toda la tierra, en toda la humanidad que había, a un pueblo? ¿Por qué? Porque Él lo quiso así. Él quiso hacerlo así. Los escogió, los eligió para su honra, para su gloria. Y por eso es que los cuida tanto. Los ama tanto a pesar de. Y ellos se sentían orgullosos y entonces nos miraban. Ellos sí que miraban por encima del hombro. Usted tiene un poco de dioses, nosotros tenemos el único Dios verdadero. Y ellos se sentían felices. ¿Pero de qué les servía? El Señor les había puesto a ellos una marca física. Todo niño debía ser circuncidado al 8º día de nacido. Los circuncidaban a los niños. Y esa circuncisión hacía que ellos se volvieran más orgullosos. Nosotros tenemos aún marcas físicas de que somos de Dios, del Dios verdadero. Y ustedes ni tienen circuncisión, ni tampoco tienen a Dios. Pero miren, por ese orgullo, Dios se reveló a nosotros. Y gracias a ellos, aquellos en su orgullo menospreciaron la ley de Dios, Dios se reveló a nosotros. Ustedes se creen pues el único pueblo. Sí, yo lo hice el único pueblo, pero ahora y verá. Me voy a escoger otros de otro rebaño. Y nos escogió a nosotros. Dice aquí, ¿voy por qué número? ¿Por el 12? 12. En esos tiempos ustedes vivían apartados de Cristo. No se les permitía ser ciudadanos de Israel y no conocían las promesas del pacto que Dios había hecho con ellos. Ustedes vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza, pero ahora han sido unidos a Cristo Jesús. Antes estaban muy lejos de Dios, pero ahora fueron acercados por medio de la sangre de Cristo. Usted conoce eso, familia. Ustedes conocen la realidad, la verdad de la palabra de Dios. Estábamos tan lejos, sin Dios, sin esperanza, pero ahora somos cercanos. Antes usted había oído hablar de Dios, pero ahora sus ojos lo pueden ver. Usted puede ver cómo Dios actúa en la gente. Usted puede ver los milagros, cómo Dios le ha cambiado a usted mismo. Nos ha hecho cercanos a Él, así como tenía tan cerca a su pueblo Israel. Dice, pues Cristo mismo nos ha traído la paz. Él unió a judíos y a gentiles en un solo pueblo, cuando por medio de su cuerpo en la cruz derribó el muro de la hostilidad que nos separaba. Lo logró al poner fin al sistema de leyes, de mandamientos y ordenanzas. ¿Quién seguía ese sistema de leyes, de mandamientos, de ordenanzas? El pueblo judío.
Dios les había dado a ellos leyes morales, leyes espirituales, leyes higiénicas, un montón de leyes. Ellos tienen unas ordenanzas espectaculares. Pero esas leyes hicieron que fuera imposible salvarse por ellos mismos. Porque hay muchas leyes. Y usted puede, por decir algo, en la Biblia hay como 6,000 principios. Y si esa persona cumplía 5,999, pero no cumplía una, incumplía todo. ¿Cuándo podía uno ser salvo por las leyes? La ley fue dada para que nosotros fuéramos conscientes de nuestro pecado. Y dijéramos, no, yo no soy capaz de cumplir eso. ¿Cuáles mandamientos no sabemos nosotros desde pequeños? Los 10 mandamientos. ¿Cuáles de esos 10 cumple usted? Y hay más de 6,000. Imposible. Imposible alcanzar la salvación por la ley. Si no fuera Cristo el que murió por nosotros, todos al papayo. La obra la entendemos. ¿Qué hay que hacer? Ponerla en práctica. Sigue aquí. Lo logró al poner fin al sistema de leyes, de mandamientos y ordenanzas. Hizo la paz entre judíos y gentiles al crear de los dos grupos un nuevo pueblo en él. Cristo reconcilió a ambos grupos con Dios en un solo cuerpo por medio de su muerte en la cruz, y la hostilidad que había entre nosotros quedó destruida. Cristo les trajo la buena noticia de paz tanto a ustedes los gentiles que estaban lejos de él como a los judíos que estaban cerca. Ahora todos podemos tener acceso al Padre por medio del mismo Espíritu Santo, gracias a lo que Cristo hizo por nosotros. Ya no hay judíos, ni griegos, ni gentiles de ninguna clase. Solo hay un solo pueblo. ¿Por qué? ¿Cuál es el solo pueblo de Dios? El que cree en él, familia. El que cree en la obra de Cristo. Siguen habiendo muchos gentiles. Pero ¿cuáles gentiles junto con el pueblo de Israel son uno? Los que creen en Dios. El único Dios verdadero, el incomparable Dios de Israel. El que cree en ese Dios trino, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Por eso es que ya no hay judíos ni gentiles. Hay un solo pueblo. Un solo pueblo. Todos los que creemos en el Dios de la Biblia formamos parte de un solo pueblo. Es por eso. ¿Y eso lo logró quién? Jesucristo en la cruz. Ahora medite toda esta semana que viene esa obra que el Señor hizo. Interiorícela, vívala, ponga en práctica lo que Dios le ha mandado a hacer. Bueno, dice aquí que de dos pueblos ha hecho uno, judíos y gentiles. Los judíos disfrutaban del conocimiento y la gracia de Dios. Nosotros los gentiles estábamos excluidos. Ellos cerca y nosotros lejos estábamos. Por medio de Cristo somos uno con ellos y tenemos paz. Somos ciudadanos junto con el pueblo santo de Dios. Vamos a leer desde el 19. Un templo para el Señor. Así que ahora ustedes los gentiles ya no son unos desconocidos ni extranjeros. Son ciudadanos junto con todo el pueblo santo de Dios. Son miembros ¿de quién? De la familia de Dios. ¡Ay, qué bendición! Gracias, Dios. Constituimos su casa, la cual está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Y la piedra principal es Cristo Jesús mismo. Estamos cuidadosamente unidos en él y vamos formando un templo santo para el Señor. Por medio de él,
Ustedes los gentiles también llegan a formar parte de esa morada donde Dios vive mediante su Espíritu. ¿No les parece maravilloso? Entender esa verdad es lo más maravilloso que nos puede pasar. Que somos parte de la familia de Dios, que ustedes y yo somos familia, que juntos todos vamos formando el cuerpo de Cristo. Que a donde quiera que usted vaya, la persona o las personas que se encuentre, que le temen al Señor, son sus hermanos. Es su familia. A donde quiera que uno va, uno se mete a una congregación de sana doctrina en donde se habla del Dios de la Biblia de una manera correcta. Ahí hay familia. Y se siente uno como familia. No se siente uno como extranjero, ni ay, no. Se siente bien. Y lo hacen a uno sentir bien. Porque a donde quiera que vamos, tenemos hermanos en la fe. Somos parte de la familia de Dios. A mí me agradaría tanto ir a Israel. ¿Cómo me encantaría ir a la Jerusalén terrenal? Y de alguna forma tiene uno que conectar con nuestros hermanos judíos, porque tenemos el mismo Dios. Para aclarar, hay mucha gente que dice que tiene el mismo Dios y eso no es verdad. Alá no es nuestro Dios. Él es el Dios del Corán. Pero nosotros tenemos el Dios de la Biblia. Hay mucha gente que hoy día habla de espiritualidad y está buscando espiritualidad y en esa espiritualidad se sienta en flor de loto y dice, y deja la mente en blanca. No, nuestro Dios no nos manda eso. ¿Qué práctica de esas está en la palabra de Dios? Buda no es nuestro Dios. Entonces, familia, usted tiene que poner cuidado cuando diga, uno no debe decir que todos tenemos el mismo Dios, porque no es así. Hoy la gente está buscando mucha espiritualidad, pero necesariamente no tiene el mismo Dios. Los indígenas están volviendo a sus ancestros, a la Pachamama, a la Madre Luna, al Padre Sol. No, Señor. ¿Quién ha visto a Dios? Dígame, ¿usted ha visto a Dios físicamente? Pues no. ¿Por qué no lo podemos ver? Porque Dios es espíritu. Y entonces, ¿cómo uno puede adorar algo que Dios ha creado y decir que eso es un Dios? ¿Cómo puedo yo adorar el sol y darle el mismo estatus, la misma dignidad que Dios? Si es una cosa creada por Dios. Entonces, familia, nosotros no tenemos excusa. No hay excusa para no buscar a Dios, para no obedecer a Dios, porque Dios se ha dado a conocer a nosotros. No lo tenía en mi reflexión, pero quiero leerles Romanos 1. Romanos 1 dice que somos inexcusables. Romanos 1, 18, la ira de Dios contra el pecado. Pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos, que detienen la verdad con su perversión. Ellos conocen la verdad acerca de Dios porque Él la ha hecho evidente. ¿Conocemos la verdad acerca de Dios? Sí, porque Él la ha hecho evidente. Pues desde la creación del mundo todos han visto los cielos y la tierra. Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. Y aunque nosotros no vemos a Dios físicamente, lo podemos ver a través de todo lo que Él creó. Miren que ahora 8 días nos fuimos para Pasto al matrimonio de Edward Alexis. Y nosotros, y yo confieso que me enojé un poquito
al no poder comprar tiquetes en avión. Porque yo decía, eso tan lejos, a mí se me hinchan los pies en bus. Pero estaban esos tiquetes carísimos. ¿Qué nos tocó? Buscar bus. Y yo le daba tantas gracias a Dios porque aún en medio de toda mi necedad, Dios me ama. Me fui disfrutando esos paisajes. Yo me enamoré de Dios desde niña por los paisajes. Como yo crecí en un corregimiento, el patio de mi casa era como un pradito de pasto y yo sacaba un costal y me acostaba a mirar las estrellas. Y yo miraba los paisajes y decía, ay, qué cosa tan bella. Entonces uno no tiene excusa, porque Dios se ha dado a conocer a través de su creación. Y eso es lo que dice aquí en Romanos. Y dice, su poder, dice, pues desde la creación del mundo todos han visto los cielos y la tierra. Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen excusa para no conocer a Dios. A ver, repita conmigo. No tenemos excusa para no conocer a Dios. No tenemos excusa. Es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios, ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios. Y en lugar de adorar al Dios inmortal y glorioso, rindieron culto a ídolos que ellos mismos se hicieron con forma de simples mortales, de aves, de animales, de 4 patas y de reptiles. Entonces Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. Qué triste, ¿no? Gracias a Dios que Él nos libró, porque si no nosotros seríamos como en otro tiempo, idólatras, buscando en otras cosas lo que solo podemos encontrar en Dios. Y para terminar, familia, Juan 6, 22 al 40. La pregunta es, ¿tenemos conocimiento de la obra de Dios? ¿Qué estamos haciendo para ponerla en práctica? Bueno, el 22 de Juan 6 dice así, Jesús el pan de vida. Al día siguiente, la multitud que se había quedado en la otra orilla del lago se dio cuenta de que los discípulos habían tomado la única barca y que Jesús no había ido con ellos. Varias barcas de Tiberias arribaron cerca del lugar donde el Señor había bendecido el pan y la gente había comido. Cuando la multitud vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, subieron a las barcas y cruzaron el lago hasta Capernaum para ir en busca de Jesús. Lo encontraron al otro lado del lago y le preguntaron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Jesús les contestó, les digo la verdad, ustedes quieren estar conmigo porque les di de comer, no porque hayan entendido las señales milagrosas. No se preocupen tanto por las cosas que se echan a perder, tal como la comida. Pongan su energía en buscar la vida eterna que puede darles el Hijo del Hombre, pues Dios, el Padre, me ha dado su sello de aprobación. Nosotros también queremos realizar las obras de Dios, contestaron ellos. ¿Qué debemos hacer? Familia, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Miren lo que Jesús les dijo a ellos y nos dice hoy a nosotros. La única obra que Dios quiere que hagan es que crean en quien Él ha enviado. ¿Qué es lo único que Dios pide de nosotros, familia? Que creamos en Él. Ahora, del dicho al hecho hay mucho trecho. Una cosa es conocer y otra cosa es poner en práctica. Cuando usted tiene la nevera vacía, la alacena vacía y no tiene sino un plátano para comer,
¿Cree que Dios le va a llenar ese día el estomaguito? Bueno, cuando usted le dicen que tiene determinada enfermedad, ¿usted cree lo que dice la palabra de Dios? Que por sus llagas fuimos curados. ¿O se echa a morir antes de tiempo y piensa subirse a un sexto piso y tirarse para acelerar la muerte? ¿O qué hace? Cuando usted está lleno de deudas y todo el mundo le asedia y desde las 5 de la mañana lo llaman los acreedores, ¿qué hace? Bueno, eso espero yo. Usted sabe cuál es su situación y qué lo lleva a dudar, qué la lleva a dudar. Pero ¿qué hay que hacer? Solo una cosa, creer. ¿Creer en quién? En Cristo, que murió en la cruz por usted para darle vida eterna, para darle libertad, para darle salvación, para darle la fuerza para que siga adelante en medio de las adversidades. Cristo vino a eso. Y usted, su deber como hijo de Dios, como seguidor de Cristo, es creerle a Él. ¿Puede? Sí puede. Si el Señor pudo hacer una obra en mí, también la puede hacer en usted. Y no es que yo esté terminada. Yo no soy producto terminado. Si ustedes vieran la Elizabeth fea que sigue siendo por dentro en muchas cosas, diría verdaderamente Dios es el que se manifiesta en ella. Familia, lo único que tenemos que hacer es creer. Entonces decida hacerlo, para que cuando Él venga, usted esté haciendo su voluntad. Usted ya tiene la vida eterna. No se pierda de la vida abundante. ¿Por qué vive como está viviendo? ¿Por qué no está disfrutando de la vida abundante que Él quiere darle? No es porque Dios no quiera dársela, es porque usted no quiere recibirla. ¿Sabe por qué? Porque usted está viviendo su vida cristiana en sus propias fuerzas muchas veces. Déjese guiar por el Espíritu Santo. Deje que Él tome el control de su vida. Y así como cuando nuestros hijos eran pequeños, Juan Esteban y Ana, y veíamos unos muñequitos de unos carritos y decía, ¿podemos hacerlo? Sí, podemos. Familia, ¿podemos hacerlo? Sí podemos. Podemos creer. Dice, Jesús respondió. Dice aquí, Jesús les dijo, la única obra que Dios quiere que hagan es que crean en quien Él ha enviado. Si quieres que creamos en ti, le respondieron, muéstranos una señal milagrosa. Bueno, vamos a orar, familia hermosa.